Vamos a ir empezando. Pendiente. Ok, ahora sí. Entonces les voy a compartir el PPT. Listo. Ok. Ya, bueno, vamos a empezar con gonalgias o lesiones menisco-ligamentarias, o sea, meniscos o ligamentos a nivel de lo que es la rodilla, que ya hemos visto anatomía la vez pasada también. Ok, entonces, las lesiones del menisco normalmente van a estar asociadas, ocurren más en hombres, como le dice aquí, y normalmente van a estar asociadas más a rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Ya, vamos a poner aquí. Ligamento cruzado anterior. La rodilla, si la ven, digamos así, imaginen que es esto, va a tener aquí, si este es el lado medial, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior y por atrás el ligamento cruzado posterior. Esos son los 4 principales que se tendrían que acordar. Y en lo que es menisco, menisco lateral y menisco medial. ¿Ok? Entonces, estas son lesiones degenerativas en los mayores de lo que son los de 40 años. ¿Ok? En los jóvenes, ustedes saben que igual lo que más pasa en los jóvenes es que sea una lesión de tipo traumática. ¿Ya? Jóvenes traumática y degenerativa en lo que es los adultos. Porque a nivel, conforme nosotros vamos creciendo, ya obviamente el cartílago o los ligamentos se van degenerando. Entonces en los jóvenes normalmente va a ser traumática al momento de que practican lo que es deportes. Y en los ancianos es más degenerativa porque se va debilitando el cartílago. ¿Ya? ¿Qué es más frecuente que pase? Lo más frecuente es que se dañe el menisco medial. ¿Ya? El menisco del lado medial. Y esto, ¿por qué? Eso lo voy a poner acá. ¿Ya? Hay 2 meniscos. El menisco lateral, que va a ser en forma de O, y el menisco medial, que está en forma de C. ¿Ya? Lateral o externo, medial o interno es lo mismo. Lateral O y medial C. Esta es tu rodilla, tu menisco medial está acá y tu menisco lateral sería el de acá. ¿Ok? Estamos así, ¿no? Fémur, tibia y acá. Menisco medial, menisco lateral. ¿Ok? El menisco lateral es un poquito, digamos, más libre, ¿ya? Entonces, por eso es más difícil que se rompa. En cambio, el menisco medial está más fijo y no se mueve mucho, ¿ya? El lateral se mueve más, el medial no se mueve mucho, es mucho más fijo, entonces se va a dañar más. Es más frecuente que se dañe el menisco medial. ¿Por qué? Porque es más fijo y menos móvil. A diferencia del lateral, que es más móvil, ok, no está tan fijo. Entonces, lo más frecuente es que se dañe el menisco medial, ok. Ya vimos que traumática en jóvenes que hacen deportes y degenerativa en ancianos por el mismo desgaste que ocurre con los años. En lo que es el mecanismo de lesión, el mecanismo de lesión, el más importante es el rotacional. Ok, vamos a hacer el más importante. ¿Cómo es el rotacional? Tú tienes el apoyo del pie como que fijo, entonces haces como una rotación de tu pierna junto con tu rodilla en semiflexión, pero con el pie fijo. O sea, como si te atracaras en un huequito, tu pie se atracara en un huequito y luego rotas en flexión, ya así te puedes dañar tus meniscos, digamos. Te pueden romper tus meniscos. Obviamente más frecuente el lateral. Ok, vamos a poner rotación con rodilla semiflexión. Y esto es más pie fijo al suelo. Como si el pie se atracara y luego rotara. Luego está el varo o valgo brusco. Ya habíamos dicho que la rodilla normalmente está en valgo, que es como metidas, las rodillas metidas. Y
el varo era las rodillas, digamos, abiertas, como que las piernas abiertas. Entonces, como habíamos visto también las lesiones ligamentarias, si hay un varo o un valgo brusco, puedes romper menisco medial o menisco lateral. Otro mecanismo es la hiperextensión y por último también la hiperflexión. Hay algo que se llama la triada desgraciada de la rodilla, ya que también esto le preguntan, por eso está así en rojito. Esto ocurre por un valgo forzado. ¿Okay? Valgo forzado con rotación externa de la tibia. Entonces vamos a poner aquí. Triada desgraciada de la rodilla ocurre, mecanismo por el que ocurre la triada desgraciada de la rodilla, valgo forzado más rotación externa de la tibia. Ese es el mecanismo por el cual ocurre. ¿Y qué es la triada desgraciada de la rodilla? Se rompe ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior. Se rompe ligamento colateral interno o medial. Es lo mismo, los dos nombres por si acaso. Y por último, menisco medial o menisco interno, ya saben. Interno medial es lo mismo, externo lateral es lo mismo. Entonces se rompe ligamento colateral interno o ligamento colateral medial y menisco medial o menisco interno. Denme un ratito porque me olvidé de pasar el link. Ya, ahora sí. Ok, entonces, lo que pasa aquí es un valgo forzado, o sea, rodillas súper, una fuerza que viene y mete tus rodillas, lo más que se puede. Y al momento que pasa eso, se lesiona tanto como las rodillas como que se abren por dentro, porque es una fuerza que viene de externa a meter la rodilla, lo que se rompe que sería la parte medial, las estructuras de la parte medial, ligamento colateral medial y menisco medial. Ok, y a eso se le agrega, por la rotación externa se podría agregar la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, esto sí se lo tienen que acordar. Pueden recordarlo como que todo medial y lo aumentan la lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la clínica de una rotura meniscal o una lesión meniscal? Primero van a tener que ver que el paciente tenga su antecedente traumático. Eso les puede indicar. De ahí también puede haber derrame articular. Hay una lesión sinovial, puede haber derrame articular. Hay bloqueo articular, esa articulación no va a poder realizar, digamos, el movimiento normal. Hay chasquidos, ¿okay? Que son sonidos, chasquidos. Hay limitación en la movilidad. También se dice que hay hipotrofia del cuádriceps. ¿Esto por qué? Porque a la limitación y al bloqueo articular no vas a poder realizar tanto movimiento. Entonces, porque tú dejas de usar tu cuádriceps, puede haber una hipotrofia de cuádriceps por desuso. Y por último, dolor en la línea articular, la línea interarticular, o sea, a nivel ahí de la rodilla, ok, de la articulación de la rodilla. Entonces, esto es tu clínica para una lesión meniscal. Puedes realizar
Exámenes complementarios, sí, radiografía y resonancia. ¿Ok? En radiografía te sirve para que veas lesiones asociadas a esa rotura meniscal. Y en la resonancia está indicada así, principalmente para la lesión en asa de Bali. Ya, este es un tipo, digamos, de lesión meniscal. Aquí están las clasificaciones. Va a haber una clasificación morfológica. Puede haber una ruptura vertical que sea longitudinal. Y de acuerdo a, y aquí dentro de esta está la de asa de balde, o asa de cubo también le dicen, está aquí, que es la más reconocida. Esta es su forma. De ahí, esta vertical también puede ser radial, ¿ok? O puede ser oblicua, que se llama en pico de loro, o pico de pájaro, ¿ok? Oblicuo, porque se parece un poquito. Luego tienen tus horizontales, se puede romper de manera horizontal o puede haber una lesión compleja. Esa es la clasificación. Vertical, longitudinal, radial o oblicua. Y en longitudinal está la lesión en asa de balde y la horizontal y luego la compleja. Y listo. Y en tu examen físico, ¿qué es lo que vas a hacer? Aquí. Puedes explorar esto con la maniobra de McMurray o con la maniobra de Apley. ¿Ok? Al paciente lo ubicas en decúbito supino, vas a agarrar el talón con una mano y con la otra mano vas a flexionar la rodilla. Ya agarras el talón, una mano, la otra está en la rodilla y la flexiones. Luego colocas, ya tienes tu mano sobre la rodilla, el pulgar y el índice van en la interlínea articular, o sea, de un lado a otro. ¿Ok? Y vas extendiendo la rodilla con rotación medial. Entonces, cuando haces rotación medial, va a sentir el paciente dolor y chasquido en el menisco contrario, en el lateral. ¿Ok? Eso es para ver lesión de menisco lateral. Y luego haces rotación lateral y si siente chasquido y dolor en el menisco contrario, o sea, el medial, es que hay lesión del menisco medial. ¿Ok? Haces rotación medial para explorar el menisco lateral y haces rotación lateral para explorar el menisco medial. En la maniobra de Apley, el paciente no va a estar en supino, sino va a estar en prono. Agarras el pie y aplicas un poco de presión a la pierna. Igual, rotas a medial para explorar el lateral. Si el lateral duele, es que hay una lesión. Y rotas a lateral para explorar el menisco medial. Y si duele, es que hay una lesión en el menisco medial. ¿Ok? También, aparte de clasificar las lesiones meniscales por su morfología, como lo hemos visto aquí, pueden clasificarla por la irrigación. ¿Ok? De acuerdo a la irrigación, hay una que se llama roja-roja, hay una zona que se llama roja-roja, que esta es la de buena irrigación. ¿Ok? Esta zona es periférica. ¿Listo? Y como tiene mejor irrigación, tiene mejor capacidad de reparación. Entonces, si hay una lesión en lo que es la zona roja de un menisco, zona roja-roja de un menisco, entonces tiene buen pronóstico, digamos, se puede reparar fácilmente. Luego está la zona media, que es la zona roja-blanca, que no tiene una buena irrigación, pero su irrigación es aceptable. Es como la parte media, más o menos. Y luego está la zona totalmente blanca, que es la de mala irrigación. Tiene menor capacidad de reparación, por lo tanto. Es la zona ya no periférica, sino es la zona interna. Ya está. Entonces, por morfología y por irrigación. Zona roja-roja, roja-blanca y blanca. Mejor irrigación roja-roja y mala irrigación la blanca. Si hay una lesión en la zona blanca, obviamente, tienen por pronóstico no va a poder reparar tan rápido o de manera tan adecuada como la roja-roja. Listo. Ay, ahora aquí. En lo que es el tratamiento,
Si tú sospechas de una rotura aguda, o sea, ¿cuándo sabemos que es una rotura aguda? Lo voy a poner aquí. Ya. Rotura aguda. ¿Cuánto tú crees que es una rotura aguda cuando hay un bloqueo articular en flexión? ¿Ya? Ahí. ¿Tú crees que es rotura aguda? Tú lo puedes desbloquear mediante diferentes maniobras. O sea, en lo que es examen físico, tú puedes desbloquear ese bloqueo articular. ¿Ok? Luego, para el tratamiento también puedes usar analgésicos, puedes usar artrocentesis, que es un tema también que vamos a ver, que es un método menos invasivo que una cirugía, ¿ya? Es como una cirugía mínimamente invasiva, lo menos invasiva que se puedan imaginar. No, perdón, la artrocentesis no es eso, esa es la artroscopía, lo siento. La artroscopía es una cirugía mínimamente invasiva. La artrocentesis es drenar el líquido, ¿ok? La artrocentesis, porque vimos que podía haber derrame sinovial. Entonces, la artrocentesis puede ser tanto evacuadora como diagnóstica. Puedes drenar el líquido para luego examinarlo y hacer el diagnóstico, o puedes drenar el líquido como para disminuir ahí la presión, la inflamación, que esa sería la evacuadora. ¿Ok? Como dije, si el bloqueo está articular en flexión, si hay bloqueo articular en flexión, haces maniobras de desbloqueo. Si tú haces tu maniobra de desbloqueo y no funciona, entonces usas una artroscopía diagnóstica. O puedes usar una artroscopía terapéutica de urgencia, que es una técnica quirúrgica, pero mínimamente invasiva. Esto es aquí. Aquí. Ok. Para el tratamiento en general tienes que considerar tanto la edad de tu paciente, tienes que considerar la característica de la ruptura, su morfología, en qué zona fue para ver la irrigación, qué tanto, o sea, qué tan rápido puede reparar o no, los síntomas que tiene el paciente y cuánto, la duración de esos síntomas, qué tan crónicos son, la intensidad de su dolor, la clínica y la actividad ocupacional del paciente. Porque también es distinto, como ya hemos visto en varias clases, tratar a alguien que se dedica al deporte, digamos, que ese es su trabajo, o tratar a alguien bueno, tiene otro tipo de trabajo que una lesión así, digamos, no le complica mucho. Entonces tenemos siempre dos tipos de tratamiento, conservador y quirúrgico. Conservador, ¿cuándo lo haces? Cuando son asintomáticas, cuando el déficit funcional es mínimo y tiene buena capacidad de reparación, que es zona roja, cuando las roturas son verticales, longitudinales, periféricas, pero menores de 1 centímetro y están estables todavía. Si son radiales, tienen que ser menores de 5 milímetros y como hemos visto casi en todas las clases, en edad avanzada siempre se va a preferir un tratamiento conservador. Entonces está ¿qué puedes usar como tratamiento conservador? Analgésicos, hielo y fisioterapia. Fisioterapia, ¿qué le haces? Tanto a los músculos flexores como a los músculos extensores de la rodilla, ¿ya? Para que tienen que entrenarse para poder dar estabilidad a esa rodilla, porque el menisco normalmente da estabilidad. Y si está roto, entonces pierdes como que una parte de la estabilidad de la rodilla. ¿Cómo lo puedes mejorar si trabajas tus estabilizadores dinámicos, que son los músculos? Entonces, trabajas tus músculos y ahí le puedes brindar mejor estabilidad a la rodilla, para que haya mejor movimiento y no haya tanto dolor tampoco. Luego está el tratamiento quirúrgico. Hay diferentes técnicas de lo que es reparación. También hay técnicas de resección y técnicas de sustitución. Son 3 palabras distintas. Obviamente, reparación, tú vas a tratar de, digamos, unir la ruptura. Ya, no van a quitar ni poner nada. En técnica de resección, quitan el menisco, pueden quitar una parte o pueden hacer una menisectomía total, cualquiera de los dos, parcial o total.
y en sustitución haces un trasplante. ¿Ok? Entonces, en reparación, como es reparación, lo que usas es una sutura. Sutura meniscal artroscópica. Eso se hace mediante la artroscopía, que ya les dije que era la cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuándo la aplicas? Cuando hay roturas mayor de 1 centímetro, en zona roja o en zona roja blanca. Roturas verticales longitudinales, roturas en asa de cubo simple, si el asa no está degenerada. Si el asa está degenerada, ya tendrías que usar otra técnica. Ya no puedes usar técnicas de reparación. Luego están las técnicas de resección, que como es resección tienes que quitar. Menisectomía parcial artroscópica es una de esas. Aquí la aplicas cuando hay rotura en zona avascular, o sea, una zona blanca, roturas horizontales, roturas radiales, roturas degenerativas, asa de cubo, pero ya no simple, asa de cubo desplazada, ¿ok? O cuando el asa está degenerada. Es que ahí tú vas a hacer tu menisectomía. Vas a retirar un menisco. Múltiples roturas o roturas complejas, pediculadas o con colgajos. Y la última técnica de sustitución ya es el trasplante meniscal. Ya es quitar el menisco y poner nuevo. Siguiente. Ahora vamos a ver, esas son lesiones meniscales, ahora toca ver las lesiones ligamentarias, que ya habíamos visto un poquito antes. Ok, como dije, habían estabilizadores primarios, estáticos y estabilizadores dinámicos. Los dinámicos siempre lo componen los músculos y los estáticos ligamentos. Entonces aquí vamos a tener ligamento colateral lateral, que va a estabilizar a la rodilla en varo. Ya saben, valgo, rodilla hacia adentro y varo, rodilla hacia afuera. Aquí, en varo. O sea, ¿eso qué significa? Que el ligamento colateral lateral no permite que la rodilla, digamos, se vaya tanto al varo. O sea, que se abra tanto, no lo permite. Ya, que se vaya tanto hacia afuera. El ligamento colateral medial estabiliza en valgo. El ligamento colateral medial no permite que la rodilla se vaya tan hacia adentro. El ligamento cruzado anterior estabiliza en anterior, no permite que se vaya hacia adelante. Y el posterior estabiliza en posterior, no permite que se vaya hacia atrás. ¿Qué causas pueden haber de lesiones ligamentarias? Deportes, accidentes de tránsito o alguna caída. Ya saben, para recordar, las lesiones ligamentarias pueden ser de 3 grados. Grado 1 cuando hay microrroturas. Grado 2 cuando es parcial, no llega a ser una lesión total. Y grado 3 cuando ya es una lesión completa del ligamento. Entonces vamos a ver que podemos dañar medial, lateral, anterior y posterior. Vamos a empezar con medial y con lateral, que es más o menos parecido. Entonces, el medial ocurre cuando hay un trauma en la cara lateral de la rodilla. Esta es la parte derecha, la parte de acá es tu cara lateral. Entonces, si algo viene aquí y golpea la cara lateral de la rodilla, puedes lesionarte el ligamento colateral medial. ¿Por qué? Porque al esa fuerza venir a golpear, abre la rodilla y la pone más en varo, más hacia adentro. Entonces eso hace que el ligamento ya no resista más y se rompe. ¿Ok? En valgo, perdón. Era valgo hacia adentro y varo hacia afuera. Entonces, traumatismo lateral en la cara lateral de la rodilla te genera un valgo. Digamos, valgo forzado. Un valgo extremo, eso hace que se rompa el ligamento colateral medial. Viene de la fuerza hacia afuera, mete la rodilla hacia adentro, o sea, valgo. La rodilla se mete, digamos, y se rompe el ligamento colateral medial porque ya no resiste. Lo contrario pasa con el ligamento colateral lateral. Ahí en el ligamento lateral, el trauma ya viene por dentro, por la cara medial. Entonces esto está haciendo que la rodilla se vaya hacia afuera. Y como es tanta la fuerza, el ligamento lateral ya no va a poder resistir y se rompe. Eso sería un traumatismo de la cara medial de la rodilla que te da un varo forzado. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica de estas lesiones? En la clínica de ligamento colateral medial vamos a tener un antecedente de trauma, dolor. ¿Pero dolor dónde? Si se ha roto el medial, entonces hay un dolor en la cara interna de la rodilla.
o de movimiento, hay chasquido, hay tumefacción también, se puede hinchar un poquito, hay equimosis. El chasquido, la tumefacción y el equimosis tendrían que ser, como se lesionado el medial, en la cara interna de la rodilla. Y ahí ven toda esta clínica, todos estos signos, estos síntomas en la parte interna de la rodilla es por lesión, obviamente, del ligamento medial, del ligamento interno. ¿Ok? En caso de que las lesiones sean más graves, puede haber hasta inestabilidad. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Ahora, el ligamento colateral lateral, o sea, en la parte externa. Nos vamos a la parte externa. Aquí es limitación funcional igual. Puede haber también dificultad para subir y bajar las escaleras. Puede haber dificultad, bueno, igual puede disminuir el rango de movimiento. Ahora, el dolor aquí sería yendo en la cara interna. Como se rompió el lateral, sería un dolor en la cara externa de la rodilla. Si en caso haya tumefacción, chasquido o equimosis, ya no sería en la cara interna, sino en la cara externa, porque estamos hablando de una lesión del ligamento lateral. Listo. ¿Cómo evalúas en tu examen físico, digamos, si cómo compruebas que verdaderamente está lesionado tal ligamento u el otro? Hay una prueba que se llama prueba de estrés o prueba de bostezo. Puede ser un estrés en valgo o puede ser un estrés en varo. ¿Ok? El primero, el del ligamento colateral medial, es un estrés en valgo. ¿Ok? Es como que vuelvan a poner la rodilla en valgo. ¿Ya? Como el trauma para que ocurra una lesión del ligamento colateral medial, tiene que ser tiene que poner la rodilla en valgo. Si tú vuelves a poner la rodilla en valgo, obviamente al paciente le va a generar dolor. ¿Ya? Se dice que un bostezo es un bostezo de 30 grados en flexión. ¿Ya? Eso es rotura del ligamento colateral medial. Un bostezo, ¿por qué le dicen bostezo? Porque cuando nosotros bostezamos se abre la boca. Entonces, si no hay ligamento colateral medial, si está roto, entonces tú vas a ver literalmente cómo se están despegando. O sea, tipo vas a verlo así, pero en la pierna de tu paciente, ¿no? Y esto va a ser, obviamente va a ser como una apertura de 30 grados en flexión. Ahora, el estrés en varo es para el lateral, obviamente, porque el mecanismo por el que se daña el ligamento lateral es un varo forzado, o sea, para el otro lado. Ya, rodilla hacia afuera, digamos. Aquí igual, un bostezo en 30 grados, lo mismo, en flexión. ¿Ok? Esto indica ruptura del ligamento colateral 3. Estas pruebas están aquí. Acá está, prueba de estrés en varo y valgo, que son los bostezos. Para el ligamento colateral interno, con extensión completa de la rodilla, se apoya una mano en la cara externa y con la otra abduces la pierna, o sea, la separas. ¿Ok? Y se repite a 30 grados de flexión. Y para el ligamento colateral externo, ya no la separas, sino la tratas de juntar. ¿Ok? Hay aducción de la pierna. ¿Qué es el bostezo? Ya les dije, van a ver cómo se abre. Puede haber una apertura de la cara interna o una apertura de la cara externa. Obviamente, si hay una apertura de la cara interna, lesión del ligamento medial. Si hay una apertura de la cara externa, lesión del ligamento lateral. Nosotros no vemos la apertura normalmente cuando todo está bien, porque están los ligamentos ahí sosteniendo. Pero si en caso se rompen, ya no sostienen y se puede abrir de un lado o del otro, de acuerdo al ligamento que esté dañado. ¿Ya? De ahí lo demás, para ambos casos, es muy parecido. ¿Ok? En caso de imágenes en ligamento colateral medial, vamos a tener tu radiografía. Puedes ver lesiones por avulsión del cóndilo femoral. Obviamente sería el cóndilo femoral medial. Y puedes usar también la resonancia magnética porque sirve mucho para ver lesiones de partes blandas. Ustedes ya saben. Luego está el tratamiento. Primero vamos a ver
aquí todo medial, vamos a terminar ya una vez. El tratamiento ya saben que puede ser conservador o quirúrgico. Pero para esto es importante que aquí sepan que el ligamento que tiene mayor capacidad de reparación y cicatrización es es el ligamento colateral medial. ¿Ok? Es el que tiene mayor poder de reparación y cicatrización. Entonces, como las lesiones ligamentarias se llaman esguinces, y hemos visto esa clase también, deben ver, todo va a depender del grado. Esguince grado 1, esguince grado 2 y grado 3 tienen. En el 1 ya habíamos dicho que eran AINES, reposo, hielo y vendas. En el esguince de grado 2 o grado 3, AINES, reposo, hielo. También pueden usar algún tipo de protección por 4 a 6 semanas y luego ya una rehabilitación. Tratamiento quirúrgico se hace cuando hay lesiones multifragmentarias, hay avulsiones desplazadas, o sea, avulsión de los huesos que componen las rodillas. En atletas también pueden aplicar pueden aplicar tratamiento quirúrgico y también pueden usarlo cuando hay alguna lesión asociada, no sé, una fractura, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué hacen en quirúrgico? Hay dos tipos igual de tratamiento quirúrgico. Puedes hacer reparación de ligamentos con refuerzo o una cirugía de reconstrucción. Y como estás reconstruyendo algo y ahí usas eh, autoinjertos o aloinjertos. Ya estoy como un poquito del trasplante. Autoinjertos o aloinjertos puedes usar. Esa es la parte quirúrgica. Ya, reparación de ligamentos con refuerzo, puedes reparar simplemente los ligamentos o puedes hacer una cirugía de reconstrucción. Luego está el ligamento colateral lateral. Ok, imágenes en radiografía pueden observar una lesión por avulsión de la cabeza del peroné. Por avulsión, ya sabían que las lesiones normalmente ocurren por avulsión como cuando la jalan. ¿Ya? Entonces, si el ligamento se rompe y el ligamento está ahí insertado en la cabeza del peroné, se rompe, puede por la misma fuerza del varo forzado puede jalar y llevarse un poquito de la cabeza del peroné, que es una lesión por avulsión. Es como una fractura por avulsión, pero se lleva una partecita chiquita. Y también podemos usar resonancia magnética porque estamos hablando de lesiones de partes blandas. Lo mismo, conservador, esguince, lo usan en lesión de grado 1 o 2 aislada, o sea, solo eso. Usan AINES, reposo, hielo o inmovilización. Y luego una terapia de rehabilitación. Y la parte quirúrgica, aquí se hace reconstrucción. ¿Por qué se le pone en reconstrucción? Porque aquí en el medial teníamos la opción de reparación, porque ya habíamos dicho que quien tiene mayor capacidad de reparación y cicatrización es el medial. El lateral no tanto. Entonces, en quirúrgico normalmente cuando se indica cirugía usan una cirugía, digamos, eh, de reconstrucción, nada más. Aquí, cuando usa cirugía de reconstrucción, una lesión grado 3, cuando hay abulsión del peroné, cuando hay lesión de ligamento colateral lateral aislada, subaguda, pero es inestable, y cuando hay lesiones asociadas, que ya saben que pueden ser fracturas. Luego tenemos los otros dos ligamentos, anterior y posterior. ¿Cómo se dañan estos ligamentos? El mecanismo de lesión del anterior es un valgo, o sea, hacia la rodilla hacia adentro, con rotación externa. ¿Ya? Rodilla hacia adentro y luego hacia afuera, rotación externa. Un valgo con rotación externa. ¿Cuál es la clínica del ligamento cruzado anterior? Dolor, obviamente, en la rodilla. También sensación de chasquido. También puede haber una tumefacción inmediata, rápida. Puede haber hematrosis, sensación, inestabilidad y movimiento restringido.
¿Cuál es el movimiento restringido más importante por el que van a diferenciar esta lesión? Es porque va a haber una incapacidad de extender completamente la rodilla. Si ustedes ven incapacidad de extender completamente la rodilla, o sea, sería levantar, digamos, la pierna, ahí están haciendo extensión, podrían sospechar de una lesión del ligamento cruzado anterior. Además, como está perdiendo uno de sus estabilizadores primarios, hay una dificultad para cargar peso. Las pruebas del ligamento cruzado anterior de detección del examen clínico son muchísimo más específicas. Ya está la prueba de Latchman, está la prueba del cajón anterior y la maniobra de luz o pivot shift, que están aquí. Tienes Latchman. Flexionas la rodilla de tu paciente en 20 a 30 grados. Ya. Tus manos van a agarrar la parte distal del fémur, una, y la otra la parte proximal de la tibia. ¿Ok? Debes presionar la tibia, hacer una fuerza anterior sobre la tibia, porque se supone que el ligamento cruzado anterior limitaba el movimiento hacia anterior. Entonces, si tú puedes mover la tibia hacia anterior, es que ya no hay nada que esté sosteniendo ahí, porque el ligamento cruzado anterior tiene una parte que se inserta en la tibia. Entonces, si obviamente esa parte ya no está ahí y lo puedes mover hacia anterior, es que es una prueba positiva del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Y esta es la prueba más sensible. Si esta prueba está positiva, tienes tu diagnóstico de lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, si se va hacia adelante, ya sabes que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Luego está la prueba del cajón anterior, que el paciente igual va a estar en supino, pero va a tener una cadera en flexión a 45 grados y una rodilla en flexión a 90 grados. Se sienta sobre el pie del paciente para estabilizar y de la misma forma manda la tibia hacia adelante. Lo único que cambia aquí es, digamos, la posición de la rodilla del paciente. Pero va igual, mandar la tibia hacia adelante y obviamente si sientes el desplazamiento que es mayor o igual a 5 milímetros, entonces es positivo para una lesión de ligamento cruzado anterior porque ya no hay nada que impida ahí. Ya no hay nada que impida que la tibia vaya hacia anterior porque el ligamento está dañado. Entonces es la prueba del cajón anterior. ¿Listo? Estas dos son las más importantes, Latchman y el cajón anterior. Luego, en imágenes podemos pedir radiografía. En radiografía podemos ver fracturas por avulsión o el signo de Segont, que es a nivel de la tibia lateral proximal. Y también podemos usar resonancia magnética porque son lesiones ligamentales. En lo que es el tratamiento conservador, lo usan en pacientes que tengan comorbilidades y baja demanda funcional, por ejemplo, un abuelito. Y el quirúrgico lo está indicado para jóvenes deportistas cuando hayan lesiones asociadas como fracturas o inestabilidad funcional. ¿Qué tipo de tratamiento quirúrgico usamos aquí en ligamento cruzado anterior? Reconstrucción. Igual que el lateral, reconstrucción. Vamos al ligamento cruzado posterior. Si es hacia posterior, el trauma tiene que venir, digamos, de adelante. Entonces, un golpe directo en la cara anterior de la tibia proximal puede mandarla hacia atrás, digamos, y ya el ligamento cruzado posterior ya no va a soportar la fuerza con la que viene ese golpe, digamos, y se puede lesionar. ¿Listo? Pueden haber tanto lesiones aisladas por hiperflexión o puede estar asociado a otras lesiones. Vamos a poner aquí lesiones aisladas por hiperflexión. También puede ser por eso. Dos mecanismos. Golpe directo en la cara anterior de la tibia proximal o lesiones aisladas por un movimiento de hiperflexión. Ok. En el caso de lesiones aisladas, es un poco más sutil o asintomático la clínica. El dolor es mínimo. La marcha es casi normal. El rango de movimiento es completo. Esto es importante porque ayuda a diferenciar de lo demás. ¿Ok?
Vamos a moverlo acá. Ya. Pero cuando está asociado a lo que son otras lesiones, ya empieza la clínica real. Tumefacción, dolor, inestabilidad, ya el rango de movimiento es limitado. ¿Qué más? Y hay dificultad para la marcha. Entonces aquí ya no. Aquí, ¿qué prueba usas? Como en la de cruzado anterior usaste la prueba del cajón anterior, hay una prueba también del cajón posterior, que es la que está acá, que es la que usas para evaluar tu ligamento cruzado posterior. Al paciente lo tienes en supino y le flexionas la rodilla a 90 grados y la cadera en 45 grados. La misma posición que la prueba del cajón anterior. ¿Listo? Ahora, lo que haces ya no es mandar la tibia hacia anterior. Como tú quieres ver si el ligamento está ahí bien sosteniendo el movimiento hacia posterior, mandas la tibia hacia posterior. ¿Ok? En caso de que, si tú notas que tu tibia se está moviendo hacia posterior, ¿ok? Pasando el fémur, es que ya obviamente hay una lesión de ese ligamento posterior. ¿Ok? Porque ya no está sosteniendo ahí ese movimiento o limitando el movimiento hacia posterior como lo harían normalmente. Ahora, radiografía. En radiografía puedes ver fracturas por avulsión y ves también tu desplazamiento tibial posterior. ¿Ok? Y también puedes usar resonancia magnética. Lo que es tratamiento conservador en lesiones aisladas y en baja demanda funcional. Baja demanda funcional, abuelitos. ¿Qué tratamiento conservador haces? Una inmovilización por 2 a 4 semanas y luego rehabilitación. Inmovilización por 2 a 4 semanas y luego rehabilitación. En tratamiento quirúrgico, a quien se lo hace es cuando hay gran solicitud física, deportistas, por ejemplo, jóvenes, cuando hay avulsiones, cuando hay lesiones asociadas o cuando hay inestabilidad severa. Y al igual que todo, aquí es reconstrucción, o sea, cirugía de reconstrucción. Se dan cuenta, todos usan cirugía de reconstrucción menos el ligamento colateral medial, porque ya que se tiene buena capacidad de reparación y cicatrización, podían optar también, además de la reconstrucción, por usar una cirugía simplemente de reparación con unos refuerzos. Ya está. Ahora la artroscopía. La artroscopía ya les había dicho que era una técnica quirúrgica, o sea, es una cirugía. Vamos a verlo aquí. Acá. Técnica quirúrgica mínimamente invasiva. ¿Dónde se aplica? Lesiones meniscales, lesiones ligamentarias. Más frecuente donde aplican artroscopía en lesiones de rodilla, obviamente. Luego le sigue hombro y cadera. Hombro y cadera. Más frecuente rodilla y luego sigue hombro y cadera. Pocas veces ya son las demás articulaciones como el tobillo, la muñeca y el codo. ¿Ok? ¿Por qué se prefiere más o menos la artroscopía? Porque simplemente en la artroscopía realizan 2 incisiones, 2 cortecitos chiquitos. ¿Ok? Y entonces eso genera menor trauma que una cirugía, digamos, abierta o más invasiva. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Como es menos invasiva, la estancia hospitalaria es menor. Hospitalaria. Menor. Recuperación rápida. Complicaciones menores. Como solo haces pequeñas incisiones, mejor estética. Son las desventajas, complicaciones como infección. Trombosis venosa con neurovascular. Neurovascular. Ya. Ya saben, en lo que es artroscopía, bueno, las lesiones meniscales y ligamentarias lo acabamos de ver. Ya habíamos visto que el menisco tiene diferentes zonas. Desde la más periférica, ahí es que empieza la irrigación. Entonces, la más periférica es esta zona roja, la que está aquí en negrito. ¿Ok? La irrigación va a iniciar en la zona externa del menisco. O sea, de lateral a medial va la irrigación.
Zona periférica es la zona roja. Roja, que ya saben que es la que cicatriza mejor. Zona, zona roja blanca, ya saben que es la que la que tiene una irrigación aceptable, no es tan buena, digamos, pero tampoco es mala. Y la zona blanca es la que no tiene una buena irrigación y esta no cicatriza. ¿Ok? La zona roja blanca sí podría cicatrizar, sobre todo en los que son los pacientes jóvenes, ¿ya? Aquí hay la excepción, sobre todo en jóvenes. La roja sí cicatriza en todos y la blanca no cicatriza. Ya habíamos visto las rupturas meniscales y ligamentarias, así que vamos a pasarlo un poco rápido. Ya, las meniscales son las lesiones traumáticas más frecuentes. Hombres jóvenes o deportistas ya saben que es por trauma y que también puede haber una parte por una lesión degenerativa en los que son los ancianos. El mecanismo de rupturas meniscales es un cambio de movimiento brusco, como rotación, abducción o aducción de la rodilla. ¿Cuál es la clínica de las rupturas meniscales? Aquí tenemos dolor, bloqueo articular, derrame sinovial o derrame articular. De ahí, la hipotrofia del cuádriceps también habíamos dicho, por desuso. Y pueden haber diferentes signos meniscales, ¿ya? El de Vado, el de Rocher y el de Steinman. El signo de Vado es hiperflexión de rodilla. ¿Ok? Llevar el talón contra el muslo, o sea, hacia atrás. Entonces ahí se va a presionar el cuerno posterior del menisco y lo que va a hacer es generar dolor. Si hay dolor a la hiperflexión de la rodilla, que es el signo de Varo, que es llevar el talón hacia atrás, poner tu talón hacia atrás, es que hay una lesión meniscal. El signo de Rocher ya es una hiperextensión. Esa es la hiperextensión de la rodilla. Cuando hiperextiendes la rodilla, o sea, levantas tu pierna, digamos, hay una presión de la tibia con lo que ya no es el corno posterior, sino el corno anterior del menisco. Si genera dolor, obviamente es que hay una ruptura meniscal. Y el signo de Steinman es cuando pones la rodilla a 90 grados. ¿Okay? Si hay un dolor a la rotación de la tibia, ya saben, rotación externa, menisco interno y rotación interna, menisco externo. Si hay dolor a la rotación de la tibia, si le haces rotación externa es que hay lesión del menisco interno, si le haces rotación interna es que hay lesión del menisco externo. La resonancia magnética es el gol estándar para el diagnóstico y la artroscopía es más para método terapéutico. ¿Ya? También artroscopía diagnóstica, pero en este caso la artroscopía es el método terapéutico, digamos, de elección para rupturas meniscales. El tratamiento en zona roja es suturar. Suturas porque eso se puede reparar bien, puede cicatrizar bien. En cambio, el tratamiento en la zona blanca es extirpar, porque es como un tejido muerto sin irrigación que ya no sirve. A mayor cantidad de menisco eliminado es peor el pronóstico, por eso es que también hay que tener cuidado en lo que extirpamos. ¿Okay? Es peor el pronóstico. Si se debe retirar todo el menisco, entonces lo indicado sería que hagamos un injerto. Okay. Luego están las lesiones ligamentarias, que es más frecuente en 20 a 30 años, sexo masculino y en los deportistas. También puede ocasionar accidentes automovilísticos. Aquí ya vimos que podía ser ligamento colateral externo. El ligamento colateral externo va desde el cóndilo femoral, cóndilo del fémur, a la cabeza del peroné. Ligamento colateral externo. El ligamento colateral interno, igual, del cóndilo femoral, pero el medial, el del lado interno, a la tibia. ¿Ok? El ligamento cruzado anterior va del platillo tibial anterior
de la parte anterior de la tibia al cóndilo femoral externo. ¿Ok? Platillo tibial anterior a cóndilo femoral externo. Y el ligamento cruzado posterior va del platillo tibial posterior al cóndilo femoral interno. Entonces, el externo, ya saben, cóndilo externo a peroné. Interno, cóndilo interno a tibia. Cruzado anterior, cóndilo externo a tibia anterior. Y cruzado posterior, tibia posterior a cóndilo interno. La triada de O'Donoghue es también, es lo que habíamos visto antes de la triada desgraciada de la rodilla. También se llama triada de O'Donoghue. ¿Ok? Ocurre por un mecanismo de valgo forzado, ya saben. Lesión del ligamento cruzado anterior, lesión del ligamento colateral medial y lesión del menisco medial. Estos tres conforman la triada de O'Donoghue. ¿Ok? El diagnóstico lo hacemos con anamnesis, la exploración física, los diferentes exámenes que ya habíamos visto técnicas en el examen clínico que habíamos visto para detectar la lesión de cada tipo de ligamento, bostezos en los laterales o internos, cajón anterior o Latchman en el cruzado anterior y cajón posterior en el cruzado posterior. También radiografía, resonancia magnética, que va a ser el gol estándar, porque son, acá igual en meniscos, el gol estándar, porque son partes blandas, ¿ya? Y la artroscopía también puede ser diagnóstica, como dije. Tratamiento. Mi tratamiento ya saben que depende del grado del esguince. Primer grado, AINES, hielo, reposo. Cuando ya es de segundo grado, puedes usar ortesis, inmovilización de 4 a 6 semanas. Cuando ya es de tercer grado, ya está indicado quirúrgico, pero dependiendo de la edad, de las lesiones y actividad que realice el paciente. Luego están en los ligamentos laterales. Pueden usar reparación cuando es agudo o reconstrucción cuando es crónica, pero ya saben que reparación es más para el medial, porque es el que tiene mayor capacidad de reparación y cicatrización. Y en los ligamentos cruzados ya solo se usa reconstrucción. ¿Ok? En lo que es lateral, ya les dije, ligamento colateral medial, hasta puede ser que no haya necesidad de cirugía. En cambio, el ligamento colateral externo, sí cirugía. El ligamento colateral medial, digamos, es el mejor, el que mejor se repara, el que mejor cicatriza. ¿Ya? Así que ahí pueden aplicar reparación. Pero el ligamento colateral externo, no, reconstrucción. Ligamentos cruzados, peor. Anterior o posterior, reconstrucción. Ahora vamos a ver trastornos degenerativos y metabólicos, que tenemos unos cuantos. Entonces aquí tenemos... acá es... Ya. Acá es. Entonces, la osteodistrofia es aquí. Ay, vamos a poner aquí. Ya, acá. ¿Qué es la osteodistrofia? La osteodistrofia es cuando hay una formación defectuosa del hueso. ¿Por qué? Por falla en la producción de matriz ósea, su mineralización o en su mantenimiento. Estas que vamos a ver son, digamos, osteodistrofias. Pueden fallar, ya saben, en la producción de la matriz, en la mineralización o en el mantenimiento. El hueso ya saben que tiene tiene tres tejidos: tejido compacto, tejido esponjoso y tejido subchondral. Luego está la osteoporosis. Primero vamos a ver la osteoporosis. En la osteoporosis ya saben que es acá. La osteoporosis es una pérdida de masa ósea. Se produce como 10 a 15 años post-menopausia. ¿Ok? ¿Cuáles son los primeros indicios de una osteoporosis? Fractura de coles,
o fracturas por aplastamiento en las vértebras. También puede ser un indicio de osteoporosis. ¿Cuáles son? Lo siento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis? El sexo femenino, edad mayor de 60 años, historia familiar de fracturas, historia familiar de osteoporosis, origen caucásico o asiático también son factores de riesgo, menopausia precoz. Menopausia precoz es menor de 45 años. Bajo IMC, tabaquismo, estilo de vida sedentario, uso prolongado de corticoides, esto es más de 3 meses. Okay, estos son algunos factores de riesgo para osteoporosis. La clasificación, la osteoporosis puede ser primaria o involutiva. Aquí en primaria puede ser involutiva, que tiene dos tipos. El tipo 1 que es posmenopáusica y el tipo 2 que es la senil, que están aquí. Esos son los dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Puede ser idiopática, que es la juvenil. O puede ser secundaria, secundaria a enfermedades endocrinas, hematológicas, a genética, a fármacos o a una inmovilización prolongada. Entonces, en la primaria involutiva habían dos tipos, el 1 y el 2. El 1 eran las posmenopáusicas y el 2 senil, del anciano, digamos. Entonces, ¿en qué se diferencian? Obviamente, más frecuente la posmenopáusica es en la mujer, porque son las que tienen la menopausia, y la edad es distinta, va de 50 a 75 años. El hueso que se afecta es el trabecular, la velocidad en que se pierde es acelerada, y las fracturas más comunes son las vértebras por aplastamiento, la distal de antebrazo, que esa vendría a ser la de coles, y en las vértebras en fractura en cuña. ¿Ok? La función paratiroidea aquí está disminuida, no tiene nada que ver. Y la causa aquí es, como es por menopausia, es el déficit de estrógenos. La de tipo senil ya es una edad mayor de 70 años, es un poquito igual más frecuente en las mujeres, pero ya no hay tanta diferencia. Se daña el hueso trabecular y el cortical. La velocidad de pérdida no está acelerada y aquí pueden haber, en la senil es más común la fractura de cadera o la fractura de húmero. La función paratiroidea está aumentada y esto es por simplemente el envejecimiento. ¿Cómo hacen su diagnóstico? Pueden ver, como ya dijimos, radiografía en aplastamiento vertebral. Pueden ver en su radiografía de columna fracturas por aplastamiento vertebral y eso genera, como se aplastan las vértebras, genera una disminución de la talla en el paciente, las deformidades posturales, cifosis, lordosis, la joroba, compromiso de ventilación de la función gastrointestinal o la vesical, porque se están aplastando todas las vértebras, entonces eso está comprimiendo un poquito también. Puede comprimir los órganos o puede comprimir nervios. Dolor intenso 2 semanas y luego disminuye y la columna está dolorosa. Y otro examen que usamos es la citometría ósea, que esta sí te da el diagnóstico de osteoporosis. Eso se clasifica mediante el T-score, ¿ok? Una densidad normal ósea es menos de 1 o mayor. La osteopenia es entre menos 1 y menos 2.5. La osteoporosis, que es lo que ya estamos viendo aquí, es menos 2.5 desviaciones estándar o menor. O sea, y la osteoporosis severa, le llama severa cuando tiene igual menos 2.5 o menor, pero a esto le agregan una fractura por fragilidad. ¿Ok? O menor sería menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. ¿Ok? Menos, todo en negativo. O sea, de menos 2.5 para abajo, para negativo, ya es osteoporosis. ¿Listo? Y es severa cuando a eso le asocias una fractura por fragilidad. Puedes usar radiografía lateral de columna para ver las deformidades. Puedes usar ultrasonido. También puedes usar tomografía computarizada, pero solo en los casos severos. Hay prevención, sí puedes prevenirlo, ¿ok?
Hábitos dietéticos. Se dice que puedes el consumir lácteos, el consumir fibra, el disminuir lo que son las grasas, la cafeína, el alcohol y el tabaco puede ayudar. El ejercicio físico regular también ayuda. La exposición moderada al sol para mejorar la absorción de la vitamina D. Evitar caídas. Detectar enfermedades concomitantes y el tratamiento farmacológico. También podría ser como prevención. En ejercicio podrías usar aeróbicos o yoga también, ayuda bastante. Ahora el tratamiento. El tratamiento de primera elección del, de la osteoporosis son los bifosfonatos. Se usan bifosfonatos en ayunas, que son medicamentos. También se busca una buena higiene dentaria para evitar una osteonecrosis ahí a nivel dental. Y se debe comprobar la función renal, se debe comprobar que hay una ingesta adecuada de calcio y también de vitamina D. ¿Ya? Primera elección igual son los bifosfonatos, calcio y vitamina D, porque son los que ayudan a que el hueso se forme de mejor manera. La duración del tratamiento son 5 años y luego reevalúas. ¿Ya? Hay diferentes tipos de bifosfonato. Está el resindronato, el alendronato, el hidandronato y el ácido solindroico. Del resindronato usan 35 miligramos. ¿Ok? Del alendronato, la dosis es 70 miligramos. El hidandronato, la dosis es 150 miligramos. Y del ácido solendroico, la dosis ya es 4 miligramos. Características, por ejemplo, el alendronato se dice que no se usa en varones. No en varones. El alendronato, para que sepamos más o menos. No en varones. ¿Ok? En gente que ha llevado tratamiento con corticoides, podrías usar preferentemente. Han llevado tratamiento con corticoides. El ácido solendroico. ¿Ok? De ahí las demás tienen casi las mismas indicaciones, el resindronato y el hidandronato. Ahora vamos a ver lo que es el desplazamiento epifisiario del fémur. Es una fractura a través del cartílago de crecimiento que va hacia atrás y hacia adentro. Puede ser estable o inestable. Obviamente, si es estable, va a ser leve, va a haber rigidez o dolor en la rodilla o ingle. Dolor inicia al caminar. Empeora con actividades y mejora con el reposo. Y la otra, ya es la inestable. Le voy a poner igual, un poquito más abajo. Y acá. Leve y ahora la inestable. El desplazamiento inestable, aquí es más grave. Más grave, más doloroso. No soporta peso. Movimiento limitado. Puede generar necrosis vascular también, porque puede limitar el flujo sanguíneo en lo que es la parte de la articulación de la cadera y eso hace que no llegue flujo a la cabeza del fémur y se puede generar una necrosis vascular. Este desplazamiento epifisiario de fémur, como es una fractura a través del cartílago de crecimiento, obviamente va a ocurrir más en lo que son los niños, ¿ok? Hay diferentes grados. Grado 1 no hay un desplazamiento propiamente dicho. Grado 2 es desplazamiento menor de 1/3 de la anchura de la fisis. La fisis ya saben que es el cartílago de crecimiento. O menos de 30%. Grado 3, desplazamiento más de 1/3, pero de 30 a 50%. Y grado 4, desplazamiento más de 50% o más de 50 grados. ¿Cuáles son las causas? Ya les dije que ocurren más en niños, entre los 11 y 16 años, más en varones, en obesos,
trastornos endocrinos, tratamiento oncológico, el uso de esteroides también puede causarlo y podemos ver también que hay antecedentes familiares de esta enfermedad. La clínica hay diferentes según el tiempo. Puede ser crónica, aguda o crónica agudizada. Entonces vamos a ver aquí primero la crónica. Dolor en la región de la ingle con irradiación a cara anterointerna del muslo y rodilla. Aumenta con actividad, disminuye con reposo. El dolor. ¿Okay? Y esto es semanas y meses. Acá. Ahora, la clínica aguda son heridas traumáticas añadido a cuadro crónico. Crónico. Listo. De ahí puede haber una lesión grave, puede venir con el antecedente una lesión grave de altura o accidente vial o automovilístico. Y la clínica de la crónica agudizada, aumento súbito del dolor, ¿ok? Y aumenta la imposibilidad para deambular o caminar. Ya está. El diagnóstico lo puedes hacer con tu clínica, con tu radiografía o con una resonancia o gammagrafía. ¿Listo? El tratamiento aquí, cirugía. Siguiente. Tenemos raquitismo, osteomalacia y las osteodistrofias tóxicas. En el raquitismo lo que ocurre es que hay un fallo adecuado al depósito de calcio por déficit de ¿qué? De vitamina D o fósforo. Ocurre más frecuente, vamos a ver cambios más frecuentes en articulaciones costocentrales, que son los huesos de crecimiento. ¿Qué cambio podemos ver aquí? Por ejemplo, el rosario raquítico. ¿Por qué ocurre el rosario raquítico? Porque hay un engrandamiento de los extremos de huesos largos y engrosamiento de las uniones osteocondrales. Entonces, ese engrosamiento genera una imagen como de bolitas y puede verse como un rosario, por eso se llama rosario raquítico. Aquí los huesos son anormalmente blandos. ¿Ok? Podemos ver cambios a nivel del cráneo. Vemos el aumento de las fontanelas y suturas, hay abombamiento frontal, hay braquicefalia. En el tórax vemos el rosario raquítico, el surco de Harrison o una protrusión external. En las extremidades, ensanchamiento de las muñecas, deformidades en genovaro o valgo. En la columna vemos cifosis dorsolumbar, pelvis en corazón de naipe, disminución del crecimiento o deformidades óseas. A nivel oral vemos formación de abscesos dentales, dentina pobremente mineralizada. El diagnóstico es clínico, también puede ser radiológico. En radiológico podemos ver la desmineralización. Pérdida de nitidez en la línea metafisiaria distal y aquí también podemos ver el tórax raquítico, el engrosamiento ahí. Ya está. Podemos pedir exámenes de fosfatasa alcalina, sí, y la fosfatasa alcalina va a salir elevada. Y podemos pedir exámenes de vitamina D y calcio, y obviamente como es por déficit de vitamina D, va a ser disminuido. Y el calcio también, ambos. Como es por déficit de vitamina D, el tratamiento va a ser vitamina D, obviamente. Esto va a depender, la dosis va a depender de la edad. En niños menores de un mes, sea 1000 unidades internacionales por día. En niños de 1 a 12 meses, damos 1000 a 5000 unidades internacionales por dosis por día. Y en niños mayores de 12 meses, damos 5000.
5.000 unidades internacionales por día. ¿Okay? Menores de un mes, 1.000, de 1 a 12 meses, 1.000 a 5.000, y de mayores de 12 meses, 5.000. Listo. Factores de riesgo para raquitismo, 6 a 24 meses, piel oscura, falta de exposición solar. ¿Qué más? Aplicarse protector solar en todo momento, no comer alimentos que contengan vitamina D, leche materna que no contenga suficiente vitamina D, antecedentes familiares, trabajar en lugares cerrados porque no permite la exposición al sol para poder absorber la vitamina D. También la dieta vegetariana. Luego tenemos la osteomalacia. La osteomalacia es un reblandecimiento de los huesos. ¿Por qué ocurre este reblandecimiento de los huesos? Igual, por falta de vitamina D. La osteomalacia es como un raquitismo, pero es en adultos, obviamente, ¿no? El raquitismo es en niños, la osteomalacia es en adultos. Igual, por falta de vitamina D. ¿Listo? Clínica. Inicialmente son asintomáticos. Al inicio son asintomáticos. De ahí puede haber dolor óseo, debilidad muscular. De ahí puede haber, ¿qué más puede haber? Dolor óseo, debilidad muscular, dolor de cadera. También podemos, también podemos tener fracturas patológicas. Ahí podemos tener en osteomalacia, por estar hablando sobre el hueso, dificultad para caminar, subir escaleras y levantarse de la silla. De ahí podemos tener caídas frecuentes también. Ahí podemos tener disminución de la densidad ósea, obviamente. Y podemos ver también un trazo de fractura a nivel cortical. Está. Ok, esto es tu clínica de osteomalacia. En el laboratorio igual podemos pedir fosfatasa alcalina, calcio, fósforo, vitamina D3. Ok, la fosfatasa alcalina en osteomalacia igual va a estar elevada. Y lo que va a estar disminuido es de la misma manera el calcio, fósforo y la vitamina D3. Y puede haber hipocalciuria. Ok, poca pérdida de calcio a nivel de la orina. El diagnóstico diferencial de osteomalacia se hace con osteoporosis, se hace con hiperparatiroidismo primario. Tiroidismo primario también. ¿Cuál es el tratamiento? Como igual aquí falta la vitamina D, el tratamiento sería vitamina D. Aquí lo usan como ergocalciferol de 50.000 unidades, vía oral 1 o 2 veces a la semana por 6 a 12 meses seguidos. Por 6 a 12 meses. Y luego, después, cuando acabas esto, sigues con, ya bajas la dosis por 1.000 unidades diariamente. La curación completa se hace a los 6 meses. Pueden haber también osteodistrofias tóxicas que pueden ocurrir por ingestión de plomo o por hipervitaminosis. Luego está la osteodistrofia fibrosa o una osteitis fibrosa quística también se llama. Listo, aquí está. Aquí está. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que hay es un exceso de la actividad en glándulas paratiroides, entonces va a haber también, por lo tanto, un exceso de la hormona paratiroidea, ¿cierto? De la PTH. Un exceso de la hormona paratiroidea porque hay una función aumentada en la glándula tiroides. Entonces vamos a poner causada por exceso de PTH, hormona paratiroidea. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? Estimula la actividad osteoclástica. ¿Cuál es la actividad osteoclástica? Retirar el calcio del hueso. Por eso disminuye, digamos, la densidad ósea ahí, porque destruye el hueso. Esa es la actividad osteoclástica. Entonces, eso es lo que hace la paratormona. Como hay un exceso de esta, es por esto que se produce esta enfermedad, osteodistrofia fibrosa u osteitis fibrosa quística. ¿Cuál es la clínica? La clínica es por consecuencia del ablandamiento de los huesos y exceso
de calcio en sangre, porque la paratormona es una hormona hipercalcemiante. Saca el calcio del hueso y lo deja ahí en la sangre. ¿Ok? ¿Cuál sería la clínica? Dolor de huesos, fracturas, cálculos renales, náuseas. Si a esto se le agrega pérdida de apetito, mitos, pérdida de peso, gasto urinario y sed excesivos, podríamos pensar en un carcinoma, porque ya habíamos visto el exceso de la actividad de las paratiroides puede ser porque hay un adenoma ahí, factores hereditarios, un carcinoma u osteodistrofia renal. Si en caso a esos síntomas que tenemos de dolor, fractura, cálculos, náuseas, le agregamos pérdida de apetito, vómitos, pérdida de peso, gasto urinario o sed excesivos, ya podríamos pensar que la causa del exceso de la paratormona es por un carcinoma. ¿Ok? El diagnóstico se hace, podemos pedir calcio, hormona paratiroidea, también podemos pedir fosfatasa alcalina. En este caso, calcio, hormona paratiroidea y fosfatasa alcalina van a estar elevadas. Las tres. Obviamente el calcio está elevado en sangre porque es una hormona hipercalcemiante. La paratormona está elevada porque hay un exceso de esta y la fosfatasa alcalina también va a estar elevada. Estas tres van a estar elevadas. En la radiografía lo que vamos a ver son huesos delgados. ¿Ok? Huesos delgados. Fracturas y quistes. Y también podríamos hacer una aspiración con aguja fina guiada por tomografía. En lo que es el tratamiento, para un aumento de la reabsorción de calcio en la orina, podríamos usar diuréticos de ASA. La calcitonina o calcitriol van a hacer el efecto contrario a la paratormona, van a reducir calcio en sangre. Y también podemos usar bifosfonatos vía intravenosa 24 a 48 horas después de la estabilización sintomática inicial. ¿Ok? Y de los bifosfonatos aquí se usa el pamidronato. Ahora tenemos la artrosis. La artrosis ya saben que es una enfermedad articular degenerativa. Lo que pasa aquí hay un deterioro progresivo del cartílago hialino y eso está acompañado de alteraciones sinoviales y del hueso. Puede llamarse osteoartrosis también u osteoartritis. Aumenta con la edad, más frecuente y severa en mujeres, en rodillas y manos, y en hombres más en columna vertebral. Van a haber diferentes factores de riesgo no modificables o modificables. En los no modificables, genético, obviamente, sexo femenino, raza afroamericana, edad mayor de 45 años. Y en los modificables está la obesidad, traumas previos, alteración de la alineación articular, actividad laboral, deportes de competencia, cuádriceps debilitado, mineral ósea elevada, menopausia, tabaquismo y la dieta. La clasificación se puede clasificar en artrosis primaria sin causa conocida o artrosis secundaria a enfermedades metabólicas, endocrinas, artropatías microcristalinas, inflamatorias, enfermedades óseas, una disfunción articular interna, traumas y fracturas articulares, osteocondrosis o algunos otros varios. La etiología principalmente va a ser desconocida, de 70-85%, o sea, principalmente es esta, primaria. Y de ahí puede ser secundaria a otras enfermedades, que es la artrosis secundaria. ¿Ok? La clínica, el principal síntoma es el dolor. Ya, vamos a poner aquí manifestaciones. Manifestaciones cardinales, dolor. Al dolor le sigue la limitación funcional. De ahí podemos ver también crepitaciones, facción, crepitaciones, tumefacción o derrame articular. Estos son tus 4 síntomas principales. Dolor, limitación funcional, crepitaciones, tumefacción o derrame articular.
¿Por qué el dolor está señalado así? Porque este dolor es un dolor característico, es el síntoma fundamental. Es un dolor crónico mecánico. Un dolor mecánico es el dolor que empeora con actividad y mejora con reposo. Reposo. ¿Ok? Reposo. Esa es la característica del dolor de una artrosis. También puede acompañarse de rigidez articular, limitación funcional. Ya, funcional. Este dolor generalmente es diurno, o sea, en la mañana. Aparece al inicio de los movimientos y luego va mejorando. ¿Ok? Y en fases tardías, ya es en reposo y nocturno. Esas son las características del dolor. Crónico mecánico empeora con la actividad y mejora con el reposo. Pero ya cuando cuando ya es crónica la artrosis, ya el dolor es en reposo y también llega a ser nocturno, que era más frecuente diurno. ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas? Rodillas, manos. En las manos las interfalángicas distales, las interfalángicas proximales y la trapecio metacarpiano. Y las caderas. La enfermedad es de curso lento y progresivo, con exacerbaciones dolorosas. Listo. Ahora, en la exploración clínica, lo que vamos a ver es el dolor, que ya hemos visto, la característica del dolor, que ya saben que es un dolor mecánico, que aumenta con la carga articular o con el movimiento y que va a mejorar con el reposo. ¿Ok? Y que es un dolor que es al inicio, cuando empieza al diurno, digamos. Al inicio, cuando el paciente empieza a caminar, se genera el dolor y con el paso del tiempo va a mejorar también. Y puede haber rigidez articular después de que haya un periodo de inmovilización. Eso es lo que vemos en lo que es la anamnesis, ¿ok? Las características del dolor. ¿Listo? Ahora, en la exploración clínica podemos observar engrosamiento articular, disminución de rango o amplitud articular, alteraciones en la alineación o crepitaciones. Y todo esto se ve aquí en el examen clínico, también forma parte del diagnóstico. En laboratorio, en caso de una artrosis primaria no hay pruebas específicas, pero en caso sospeches de una secundaria puedes pedir pruebas dirigidas a la enfermedad que tú sospeches. Si sospechas de enfermedades metabólicas, puedes pedir pruebas hacia esas. Luego está el diagnóstico por imágenes, que es la radiografía simple. En la radiografía podemos encontrar signos que nos van a indicar que estamos frente a una artrosis. Y esos son 4. Puede haber un pinzamiento del espacio articular. Puede haber osteofitos marginales. Esclerosis del hueso subcondral y geodas subcondrales. Estos 4 signos son los que te indican artrosis en una radiografía simple. En fases avanzadas puedes encontrar un desalineamiento de la articulación de los ejes articulares y una deformidad articular. Aparte de radiografía, se puede usar eco o tomografía y también resonancia. En la eco podemos ver las complicaciones. Y en lo que es tomografía y resonancia se usa más para cuando quieres planificar tu cirugía. En caso de lo que es tratamiento, tenemos tanto farmacológico como no farmacológico. En el no farmacológico está básicamente educar al paciente. Hay pérdida de peso, ejercicio, modalidades térmicas, tratamientos térmicos, ortesis, estimulación nerviosa, magnetoterapia. Todos estos tratamientos son no farmacológicos. ¿Ok? Todos estos pueden usar.
En tratamiento farmacológico tenemos tópico, sistémico e intraarticular. El tópico, capsaicina. Capsaicina, AINES tópicos. En sistémico podemos usar AINES, obviamente. Podemos usar un paracetamol. Podemos usar AINES COX-2. Podemos usar tramadol, depende del dolor. O analgésicos narcóticos. Y en el intraarticular, que es directamente la articulación, corticoides, que son las infiltraciones o derivados de ácido hialurónico. En el tratamiento de lo que son artrosis a nivel de las manos, debemos educar al paciente, evitar los microtraumatismos y tratar de que hagan ejercicios. El dolor se usa capsaicina tópica, paracetamol de 1 gramo o AINES. ¿Ok? Puedes hacer también inmovilización con férula. Y frenar la progresión. También puedes usar terapia ocupacional, que son diferentes terapias, vale la redundancia, que van a ayudar a que el paciente pueda realizar los movimientos que normalmente hace en su vida diaria. Como hablamos de artrosis de manos, no sé, puede tener dolor, digamos, al tratar de apretar cosas o al tratar de cargar cosas, entonces la terapia ocupacional va a ayudar a que mejore eso. Y por último tenemos los trastornos isquémicos en miembros inferiores. Entonces aquí vamos a ver, ya saben, amputaciones, la causa más frecuente, enfermedad arterial periférica. Es la causa, es 90% de las amputaciones. La etiología de una enfermedad arterial periférica, arteriosclerosis, tromboembolismo, cardioembolismo, alguna enfermedad degenerativa, Marfan, Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular, también puede ser una arteritis Takayasu, poliarteritis nodosa o son enfermedades reumáticas o una artritis reumatoide o un lupus, trombofilias, una patología progresiva. Esta es una patología progresiva, ¿ya? El paciente puede estar asintomático, luego volverse claudicante, que es que al caminar, al subir escaleras, ya le genera tanto dolor que el paciente tiene que detenerse, digamos, a descansar. Eso es ser claudicante o puede llegar a ser una isquemia crítica. La presentación en estadios avanzados puede ser por un tromboembolismo, ya vimos, fibrilación auricular, un trombo mural en el ventrículo izquierdo o post un infarto. Isquemia aguda en extremidad puede ser una exacerbación aguda de una isquemia crónica en la extremidad por diabetes mellitus, aterosclerosis, tabaco. Y una isquemia crítica puede ser una isquemia aguda iatrogénica posterior a procedimientos invasivos endovasculares. Pero lo más frecuente es todo traumático. La clínica, asintomático, ya vimos que podían haber algún porcentaje, 40%, claudicantes de 10 a 50%, dolor en reposo de 1 a 3%, y también puede haber una parte de pérdida tisular. Lo más común o lo que debemos evitar es encontrar al paciente en una isquemia crítica. Los signos de isquemia en miembros inferiores son las 5 P. ¿Okay? Primera P de pain, pain, que es dolor. ¿Ok? Segunda P de parestesia. Tercera P de palidez. Hay cuarta P de piel fría, porque no hay irrigación, o poiquilotermia. Y quinta P de pulso ausente. Esos son tus 5 P. Dolor, parestesia, palidez, piel fría o pulso ausente. Los factores de riesgo para una isquemia en miembros inferiores: tabaco, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hipercolesterolemia o historia familiar. ¿Tendrían que aprenderse esta clasificación? Sí. Clase 1, una viabilidad viable, no hay deterioro ni sensitivo ni motor. Al nivel del Doppler puede ser audible a nivel tanto arterial como venoso. 2A es una amenaza marginal, hay una leve alteración sensitiva y motora, ambas. Y a nivel del Doppler es inaudible a nivel arterial y audible a nivel venoso. 2B es un riesgo inminente,
de isquemia, obviamente. Hay una moderada alteración sensitiva y motora. Y a nivel del Doppler, igual, inaudible arterial y audible venoso. Y el 3 ya es irreversible. Hay tanto afectación sensitivo-motora completa, puede haber esta necrosis cutánea y es inaudible ya el Doppler en ambos, tanto arterial como venoso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de isquemia? Con factores de riesgo, lo asociamos a los síntomas del paciente, la síncope, y luego signos de hipoperfusión. Vemos si hay diferentes signos de hipoperfusión. Por último, luego, para aproximarnos más al diagnóstico que podemos hacer, medir el índice tobillo-brazo, ¿ok? Se supone que aquí, a partir de 0,90 a 1, ya es una enfermedad mínima o leve, o sea, ahí empieza la enfermedad. Lo normal sería de 1 a 1,30, ¿ya? Menor de 0,90 y es que empieza la enfermedad. Y va bajando de leve a un leve moderada, luego a severa, donde hay un dolor en reposo y una crítica donde está el dolor en reposo, pero a esto se le asocia gangrena. También podemos medir la presión transcutánea de oxígeno. Si esta mide menor de 30 a 40 milímetros de mercurio, indica una falla en la curación. Y otros exámenes que podremos pedir son la albúmina, menor de 3, y los linfocitos totales que van a estar disminuidos también. En las imágenes podemos pedir el ecodoppler, vascular, que nos va a detectar tanto estenosis como oclusiones. Angiografía también por tomografía, que sería un poco mejor, o una angioresonancia. Podemos pedir marcadores de daño muscular, mioglobina, para ver si hay mionecrosis o necrosis muscular, y si vemos que hay un CPK elevado, vamos a ver que hay más riesgo de amputación. Las opciones del tratamiento, estamos en el tratamiento médico, que es analgesia, anticoagulación en caso de que veamos trombos o embolia, reducir el embolismo o propagación de los coágulos, la posición, la hidratación y oxígeno suplementario. O el salvataje de la extremidad, o hay dos opciones también de revascularización, de volver a darle irrigación a esos músculos del miembro inferior, que está la quirúrgica o la angioplastía, y esto ya depende de cada médico decidir. Entonces, nosotros vamos a tener un estudio funcional, vamos a tener un índice tobillo-brazo menor de 0,4. Luego tenemos un estudio anatómico mediante lo que son las imágenes, ¿ok? Y a esto lo asociamos, y después de esto nosotros podemos decidir, aquí, decidimos, vemos que no es revascularizable, que no podemos ni por cirugía ni por angioplastía volver a darle irrigación a ese miembro. Entonces, en ese caso que vemos que no es revascularizable, optamos por la amputación. En caso que veamos que es revascularizable, ya podemos ver si queremos hacerlo por cirugía o si queremos hacerlo por angioplastía. ¿Ok? Pero si es revascularizable o no, lo decidimos con tu estudio funcional y tu estudio anatómico. Y para detectar isquemia, ya tienes que asociar factores de riesgo, síntomas y signos también de hipoperfusión. Los principios de la amputación es lo que hemos visto al inicio. El nivel de amputación tiene que ser adecuado para que haya una adecuada cobertura de los tejidos blandos que restan. También debe haber una preservación residual de la extremidad. En tejido óseo debemos dejar un buen brazo de palanca para poder generar un buen movimiento. Y debemos cubrir y limpiar el hueso residual para que pueda entrar bien la prótesis o lo que vayamos a poner ahí. El tejido noble y el tejido muscular debemos tener una masa consistente para que pueda soportar la marcha y pueda sostener bien ahí. Y el nervio se hace una sección limpia del nervio periférico y se tensiona distal. En vasos sanguíneos se identifica el paquete que está sangrando y se liga con una sutura no absorbible. Complicaciones de las amputaciones pueden ser la desistencia de la herida, contractura o rigidez, una infección, osificación enterotópica, un neuroma postamputación o un dolor de miembro fantasma o sobrecrecimiento óseo. Y ahí ya sería todo.